Conozcan a Jack Tanner, un expiloto de la Marina quemado que evitó el peligro a toda costa después de un accidente que terminó con su carrera. Ahora vuela a las pequeñas islas del Pacífico hasta que el sos desesperado de una familia en una tormenta furiosa lo cambia todo. Horas después, su pequeño avión de arbusto se desliza a través de la cubierta de un portaaviones masivo, se rompe con la nariz gritando, tambaleándose sobre el borde sobre las olas agitadas. Ningún piloto de la Marina intentaría este aterrizaje, pero Jack no tiene elección. Hola a todos, bienvenidos a Thales Ambald. Comencemos. La mañana había comenzado como cualquier otra para Jack a los 49 años. Sus días seguían un patrón predecible: verificación previa al vuelo, carga de carga, salto de isla en isla por el Pacífico, entregando correo y suministros a comunidades demasiado pequeñas para que las grandes compañías de carga se molestaran. No era un trabajo glamoroso, pero exactamente por eso lo había elegido. Después de lo que sucedió en el USS Valiant hace 15 años, el glamour era lo último que Jack Tanner quería. Se movía metódicamente alrededor de su avión, un Pilatus PC-6 Porter, revisando las superficies de control con un ojo experto. No era exactamente bonito, pero podía aterrizar en parches de tierra más pequeños que la mayoría de las entradas suburbanas para trabajo en la isla. Nada lo supera. Se ve bien hoy, llamó Rico, el mecánico que mantenía la pequeña flota en funcionamiento en Pacific Islander Services. Jack asintió, pasando la mano por el ala resistente. El consumo de aceite subió un poco en el lado de estribor. Rico sonrió. Tú y ese hombre pájaro. Te das cuenta de las cosas antes que mi medidor, ¿verdad? Jack no respondió. Su conexión con los aviones era algo de lo que no hablaba cuando pasas miles de horas en la cabina. Los aviones comienzan a hablarte en su propio idioma. Cada vibración, cada cambio en el paso del motor cuenta una historia. La pequeña avioneta le estaba diciendo que estaba lista para volar a pesar del pequeño problema de aceite. La tripulación de carga terminó de apilar las bolsas de correo y las cajas de suministros. Asegurándolas con redes de carga, Jack firmó el manifiesto. Sin mirarlo realmente, el martes significaba la ruta del norte, 6 islas, 11 paradas, volver a casa al atardecer. Si el clima se mantenía, el avión despegó fácilmente, ascendiendo rápidamente a 3000 pies. Jack se inclinó hacia el este. El sol naciente calentaba la cabina debajo. El azul profundo del Pacífico se extendía hasta el horizonte, interrumpido solo por la ocasional arena blanca, una isla grande o una verde isla volcánica. Por eso todavía volaba a pesar de todo. Aquí arriba, el pasado. No podía tocar. No hay recuerdos de metal chirriante ni combustible de avión quemado. Ninguna repetición del Fa-8 de su compañero de ala dando volteretas en el mar después del aterrizaje fallido de Jack que causó una colisión en la cubierta. Ninguna cara de la Junta de Investigación diciéndole que, si bien no era oficialmente responsable, su carrera en la aviación naval había terminado aquí arriba. Él era solo un piloto y su avión. Todo lo demás se desmoronó. Jack completó sus primeras 3 paradas sin incidentes en la cuarta, un pequeño puesto médico en la isla de Tamatoa. Ayudó a descargar suministros mientras los niños locales se agrupaban alrededor de su avión tocando sus ruedas con manos reverendo. Señor Hawk, señor Hawk. Lo llamaron usando el apodo que de alguna manera se había extendido por todas las islas. Tráenos dulces. Jack metió la mano en el bolsillo para sacar el rollo de mentas que siempre llevaba. Los niños gritaron de alegría cuando los repartió, uno por niño. La semana que viene, un niño pequeño llamado Kale dijo solemnemente, «¿Traes chocolate?» Jack le revolvió el pelo al niño. «Si eres bueno», era lo más parecido a la alegría. Se permitió estos días estas breves conexiones antes de volver a subir al Porter y regresar a la soledad del cielo. Al mediodía, Jack estaba a mitad de camino. A través de su ruta rozando solo 2.000 pies sobre el océano, el informe meteorológico había mencionado un sistema de tormenta en desarrollo hacia el sureste, pero su curso planificado debería mantenerlo bien alejado de él. Había estado volando esta ruta durante 7 años y el clima rara vez lo sorprendía. Su radio de emergencia crepitó. Un suceso inusual tan lejos de cualquier centro de comunicaciones importante.
Jack alcanzó el dial ajustando la frecuencia para aclarar la estática. ¿Alguien en la posición 14 grados tomando agua? La transmisión se cortó intermitentemente, casi ininteligible. Jack frunció el ceño ajustando ligeramente su rumbo para mejorar la recepción. Las llamadas de emergencia aquí generalmente significaban un barco pesquero con problemas de motor o un yate que se había desviado demasiado de las rutas establecidas. Este es el vuelo 18 de Pacific Islander Services. Estoy captando su llamada de socorro, pero la señal es débil, repita la ubicación. Y la naturaleza de la emergencia durante varios momentos solo estática, le respondió, luego una voz se abrió paso más fuerte esta vez. Este es el barco de recreo de Wanderer. Saliendo de Honolulu. Chocamos contra un arrecife y estamos tomando agua. Las condiciones de la tormenta se están deteriorando rápidamente. 2 adultos, 2 niños a bordo. Jack revisó su GPS basándose en las coordenadas que llegaban. El barco estaba casi 200 millas al sureste de su posición directamente en el camino de la tormenta en desarrollo. Wanderer, ¿estás en contacto con los servicios de la Guardia Costera? Negativo. Nuestro teléfono satelital fue arrastrado por la borda. La radio se dañó en el impacto usando la batería de respaldo de emergencia casi agotada. La transmisión crepitó y una nueva voz se escuchó más alta, más joven. Por favor, ayúdenos, mi hermano está muy asustado. La voz de una niña, probablemente adolescente. Luego otra voz, está más pequeña, claramente un niño. Tratando de no llorar. El agua está entrando muy rápido. Jack sintió que algo se retorcía en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Estas no eran solo coordenadas sin rostro en un mapa, estos eran niños asustados y en peligro. Wanderer, ¿cuál es tu situación actual? ¿Sigues a bordo tu embarcación? Negativo. La embarcación se está hundiendo. Hemos desplegado una balsa salvavidas. Posición actual aproximadamente 1432 norte, 1:16 a 47 oeste, altura de las olas 25 a 30 pies. Vientos. La transmisión se cortó abruptamente. Jack intentó repetidamente restablecer el contacto, pero la radio permaneció en silencio. La batería probablemente se había agotado, o peor aún, la balsa salvavidas había sido inundada por las enormes olas que el hombre había descrito. Jack hizo los cálculos mentales. Había sido entrenado para hacer desde sus días en la marina. La familia del vagabundo estaba a 200 millas de distancia en condiciones de deterioro. La estación de la Guardia Costera más cercana estaba en Guam, a casi 400 metros de su posición. Incluso si de alguna manera pudiera contactarlos, sus helicópteros estarían presionando su rango operativo y tal vez ni siquiera despegarían dadas las condiciones de la tormenta. Comprobó sus medidores de combustible a 3/4 de su capacidad. El porteador tenía un alcance de aproximadamente 600 millas náuticas con el tanque lleno, suficiente para desviarse a la última posición conocida del barco y luego, donde Jack sacó sus cartas, extendiéndolas sobre su regazo mientras mantenía al porteador estable con facilidad practicada. No había islas dentro del rango seguro si se desviaba a la balsa salvavidas. El único lugar de aterrizaje posible sería. Se congeló mirando la carta. El USS Valiant, un portaaviones de clase Nimitz, estaba realizando ejercicios de entrenamiento en la región según su última posición conocida y patrones de movimiento típicos. Estaría aproximadamente a 150 millas al noroeste de la posición del vagabundo. El mismo barco en el que se había estrellado hace 15 años. El mismo portaaviones donde su mejor amigo había muerto debido a su error. Las manos de Jack se apretaron sobre los controles. Podía intentar transmitir la llamada de socorro, pero su radio civil carecía de la potencia para alcanzar a la Guardia Costera o al Valiant desde su posición actual. La radio VHF era esencialmente una línea de visión útil para quizás 50 millas a su altitud. Nadie escucharía su llamada. Tenía que tomar una decisión y solo minutos para que continuara su ruta esperando que alguien más recibiera de alguna manera la transmisión moribunda del vagabundo o volara hacia una tormenta que empeoraba para encontrar a una familia que ya podría estar muerta sin un plan claro de lo que haría si los encontraba con vida. La voz del niño resonó en su mente. El agua está entrando muy rápido. Jack inclinó el avión bruscamente hacia el sureste y empujó el acelerador hacia adelante. El cambio de rumbo repentino plantearía preguntas en la base cuando perdiera su siguiente parada programada. Pero eso no se podía evitar, lo que estaba a punto de
Intentar era un acto de coraje notable o una estupidez asombrosa, tal vez ambos. De cualquier manera, esos niños merecían que alguien intentara salvarlos, incluso si ese alguien era un piloto de la Marina fracasado con más arrepentimientos que logros a su nombre mientras la nariz del avión apuntaba hacia el horizonte que se oscurecía. Jack no había forma de saber que estaba volando hacia un momento que lo obligaría a enfrentarse a cada fantasma que lo había atormentado durante los últimos 15 años. La tormenta apareció en el horizonte como una pared oscura que se alzaba del mar. Jack se había encontrado con mucho mal tiempo en sus años de vuelo, pero este sistema parecía serio. Nubes de tormenta imponentes que alcanzaban hasta 30.000 pies con la clásica forma de yunque de fuerte convección. «Has volado por cosas peores», murmuró para sí mismo, aunque no estaba del todo convencido de que fuera cierto. Cuando el porteador entró en las bandas exteriores de la tormenta, las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas en cuestión de minutos. Era como si alguien estuviera lanzando cubos de agua contra el cristal. La pequeña aeronave comenzó a sacudirse y a agitarse cuando la turbulencia la atrapó. Jack luchó contra los controles para mantener el porteador nivelado. Instinto y experiencia. El Pilatus fue construido para este tipo de castigo. Diseñado para operar en los entornos más duros del mundo, pero incluso el avión de monte más resistente tenía sus límites. Miró su GPS confirmando que estaba en curso hacia la última posición informada del vagabundo. Según sus cálculos, debería alcanzarlos en aproximadamente 45 minutos si los vientos en contra no lo ralentizaban demasiado y si la balsa salvavidas no se hubiera desviado significativamente. Encontrar una balsa pequeña en estas condiciones sería como detectar un corcho en una lavadora. Las posibilidades de éxito eran escasas en el mejor de los casos. Pero Jack había aprendido hacía mucho tiempo que pocas posibilidades eran mejores que ninguna. El maletero cayó repentinamente perdiendo casi 500 pies de altitud antes de que Jack pudiera detener el descenso. Su estómago dio un vuelco cuando el avión se estabilizó a través del parabrisas cubierto de lluvia. Pudo ver que la superficie del océano se había transformado en un paisaje caótico de oleaje y crestas blancas. Olas de 2 pies, Jack dijo en voz alta, reevaluando la transmisión final del vagabundo si acaso la estaban subestimando. Durante los siguientes 30 minutos Jack se concentró por completo en mantener al maletero en el aire mientras navegaba hacia las coordenadas. La tormenta se intensificó, relámpagos destellando a su alrededor, iluminando la cabina en breves ráfagas fantasmales. Una fina capa de escarcha apareció en los bordes del parabrisas, no lo suficiente como para ser peligroso todavía, pero valía la pena observar con atención. Mientras llegaba a la ubicación aproximada, Jack redujo la altitud para obtener una mejor vista de la superficie, aunque significaba someter a su avión a una turbulencia aún más violenta. A 1.000 pies, la visibilidad estaba limitada a quizás media milla. A través de la lluvia y el rocío, comenzó un patrón de búsqueda expandiéndose hacia afuera desde las últimas coordenadas conocidas. La pequeña aeronave se cerró continuamente. Ahora el control YOL vibraba en sus manos. La lluvia y los océanos parecían mezclarse, creando un mundo gris desorientador donde arriba y abajo perdían su significado. En su tercera etapa de búsqueda, un destello naranja le llamó la atención, tan breve que pensó que podría haberlo imaginado. Jack se inclinó bruscamente, dando vueltas de nuevo, esforzándose por ver a través del diluvio. Allí estaba de nuevo una balsa salvavidas naranja elevándose momentáneamente hasta la cresta de una ola masiva antes de desaparecer en el valle. El pulso de Jack se aceleró. Los había encontrado contra todo pronóstico. Bajó más, ignorando las protestas de su aeronave mientras descendía a 500 pies. Ahora podía ver la balsa claramente durante los momentos en que se elevaba sobre la ola. Tops 4. Las figuras estaban acurrucadas dentro, aferrándose unas a otras mientras la pequeña embarcación era sacudida como un juguete. Estaban vivos, pero ¿por cuánto tiempo más en estas condiciones? Jack presionó su micrófono, aunque sabía que las posibilidades de que tuvieran una radio que funcionara eran prácticamente nulas. Supervivientes Wanderer. Este es un avión sobre sus cabezas, ¿pueden oírme? No hay respuesta como se esperaba. Jack necesitaba hacerles saber que venía ayuda, pero lo más importante, necesitaba marcar su posición con precisión. Metió la mano detrás de su asiento y agarró el kit de emergencia que siempre llevaba dentro.
Había 2 bengalas de mano y una pequeña baliza GPS impermeable. Jack activó rápidamente la baliza configurándola para transmitir las coordenadas actuales, inclinándose continuamente para otro pase. Jack abrió su ventana lateral. El viento y la lluvia inmediatamente le azotaron la cara cuando el maletero pasó sobre la balsa salvavidas. Arrojó la baliza seguida de una de las bengalas. Ambas aterrizaron a pocos metros de la balsa. La bengala se encendió con un resplandor rojo brillante a pesar de la lluvia. Vio movimiento debajo. Uno de los adultos miró hacia arriba y saludó frenéticamente. Lo habían visto. Sabían que alguien los había encontrado, pero verlos era una cosa. Salvarlos era otro asunto completamente diferente. Jack revisó su indicador de combustible. Quemó más de lo esperado luchando contra los vientos en contra. Tenía suficiente para llegar al USS, la última posición conocida del Valiant, pero estaría demasiado cerca para su comodidad. El Valiant era su única esperanza. Sus helicópteros podrían alcanzar la balsa salvavidas y efectuar un rescate, pero solo si sabían exactamente dónde buscar. La pequeña baliza GPS de Jack podría ayudar, pero en estas condiciones su señal podría perderse fácilmente. Lo que la Marina necesitaba era ojos en el objetivo, alguien que pudiera proporcionar coordenadas exactas y confirmación de sobrevivientes, alguien que pudiera guiar a los helicópteros de rescate a la ubicación precisa, alguien como él. Jack echó un último vistazo a la balsa salvavidas memorizando su posición, luego giró su avión al noroeste hacia el USS Valiant, hacia su pasado, hacia su redención o su perdición. Lo que lo esperaba en esa cubierta de portaaviones no era solo un aterrizaje difícil, eran 15 años de fantasmas de los que había estado huyendo, pero ahora mismo 4 vidas dependían de él enfrentando esos fantasmas de frente mientras el porteador se liberaba de la peor sección de la tormenta. Jack volvió a probar su radio después de un momento de vacilación, cambió a una frecuencia de Old Navy que se suponía que no debía recordar. Uno de los muchos detalles de su vida militar que nunca había logrado. Olvidar el USS Valiant. Este es un avión civil. Papa Charlie 6 se acerca con información de emergencia. ¿Recibió la estática? Le respondió que todavía estaba demasiado lejos. La tormenta interfería con la transmisión. Tendría que acercarse mucho más antes de que lo oyeran. Jack se preparó para el vuelo. Su mente ya estaba trabajando en los problemas que se avecinaban. La cubierta del Valiant se movería con las olas. El maletero no tenía gancho de cola para atrapar los cables de detención. Tendría una oportunidad, una para aterrizar el avión de forma segura y si no podía. Bueno, esa familia en la balsa salvavidas nunca sabría que había intentado salvarlos. Simplemente esperarían el rescate hasta que el mar finalmente los reclamara. Añadiendo 4 fantasmas más para acechar las aguas del Pacífico. La mandíbula de Jack se tensó. Hoy no, prometió, aunque no había nadie allí para oírlo. No bajo mi vigilancia. El maletero siguió adelante bajo la lluvia y las nubes llevando a su piloto hacia una confrontación que llevaba 15 años preparándose. Una hora después, Jack vislumbró por primera vez el USS Valiant. El enorme portaaviones apareció por un hueco en las nubes. Su casco gris se distinguía contra el océano oscuro incluso desde miles. Jack podía ver que la cubierta estaba en movimiento subiendo y bajando con el oleaje. Había estado probando su radio cada 5 minutos y ahora finalmente dentro del alcance podría tener una oportunidad de ser escuchado. USS Valiant. Este es un avión civil Papa Charlie 6 con información de emergencia sobre los sobrevivientes en el mar. Solicito respuesta inmediata. Durante varios segundos tensos no hubo nada, luego la radio crepitó a la vida. Avión no identificado. Este es el USS Valiant. Se está aproximando a operaciones militares restringidas. Altere el curso inmediatamente. La voz era entrecortada. Profesional poco acogedor. Valiant, tengo confirmación visual de sobrevivientes de la embarcación de recreo Wanderer, 2 adultos, 2 niños y una balsa salvavidas. Posición 14 grados 32 minutos norte, 162 grados 47 minutos
Oeste hace 40 minutos requieren rescate inmediato una pausa luego avión no identificado no hemos recibido llamadas de socorro de esa área identifíquese y diga sus intenciones Jack respiró. Hondo este es Jack Tanner exteniente marina de los Estados Unidos llame a Seahawk necesito hablar con su CAG o oficial al mando inmediatamente otra pausa más larga Jack podía imaginar la confusión que su transmisión estaba causando en el puente del portaaviones un avión civil acercándose a un grupo de batalla de portaaviones usando protocolos militares afirmando ser. Un expiloto de la Marina activaría todas las alarmas que tenían aeronaves Papa Charlie 6 mantenga el rumbo actual no repita no. Intente acercarse al auto estamos enviando interceptores Jack revisó su indicador de combustible otra vez la aguja estaba cayendo al rojo no tenía tiempo para interceptores o explicaciones Valiant esas personas morirán si no lanza el rescate inmediatamente he dejado caer una baliza GPS en su ubicación pero la señal será débil en estas condiciones necesitas. Mis coordenadas exactas Papa Charlie 6. ¿Qué estás proponiendo? Jack podía oír la sospecha en la voz del oficial lo que estaba a punto de decir sonaría loco porque era propongo un aterrizaje de emergencia en su cubierta para entregar información crítica de rescate en persona no tengo otras opciones de aterrizaje dentro del alcance del combustible la radio se quedó en silencio durante tanto tiempo Jack pensó que había perdido la conexión. Cuando regresó una nueva voz estaba hablando más viejo y autoritario Tanner este es el capitán Reeves oficial al mando del Valiant. ¿Estás loco? Estás volando un avión civil sin gancho de cola sin mecanismo de detención capacidad es suicidio Jack reconoció el nombre Reeves había sido teniente comandante durante el tiempo de Jack en el Valiant aunque nunca habían servido juntos directamente capitán soy un exportaaviones calificado el Porter puede aterrizar a menos de 200 pies mi situación de combustible es crítica y esos sobrevivientes necesitan rescate inmediato conozco los riesgos sea Tanner no puedo autorizar esto te matarás y potencialmente dañarás mi nave o herirás a mi tripulación los ojos de Jack. Fijos en el portaaviones ahora lo suficientemente cerca para distinguir aeronaves individuales en la cubierta con respeto señor no estoy pidiendo autorización aterrizaré en su cubierta en aproximadamente 5 minutos esos niños en esa balsa salvavidas están fuera de tiempo casi podía escuchar los cálculos mentales sucediendo en la mente del capitán Reeves el Valiant, podría fácilmente superar al más lento Porter haciendo imposible un aterrizaje también podrían obligarlo a bajar con interceptores pero ambas opciones condenarían a la familia en la balsa salvavidas Tanner te estrellaste en este mismo portaaviones hace 15 años, ¿por qué? ¿Debería creer que puedes aterrizar de manera segura ahora? La pregunta golpeó a Jack como un golpe físico por supuesto que habrían mirado su registro tan pronto como se identificó porque esta vez no estoy tratando de salvarme a mí mismo. Capitán, estoy tratando de salvarlos. Jack escuchó voces apagadas en el otro extremo. Reeves conferenciando con sus oficiales, probablemente sopesando los riesgos de un accidente civil en su cubierta contra las vidas de 4 civiles en una tormenta distante. Luego la voz de Reeves nuevamente tensa con ira controlada. Sea, Tanner, si esto sale mal, me enfrentaré a un tribunal militar por siquiera considerar esto. Otro latido de silencio. Jack pudo ver actividad en la cubierta de vuelo ahora. Tripulaciones moviendo aviones despejando espacios y se estaban preparando para recibirlo o simplemente protegiendo su propio equipo. No podía decirlo finalmente. El capitán Reeves habló de nuevo, su voz dura como el acero. La recuperación se está preparando para su aproximación. Tendrá una cubierta despejada y barreras de choque desplegadas. También lo convenceré si se desvía de las instrucciones. Ordenaré que lo derriben. ¿Está claro? Claro como el cristal. Capitán, gracias. Una nueva voz se escuchó en la radio. El oficial de señales de aterrizaje que lo guiaría en Papa Charlie 6, este es Valiant. También entiendo que es un exaviador naval. Así que salta los vientos básicos a través de la cubierta son 25 nudos, la cubierta se inclina aproximadamente de 8 a 10 pies, hemos despejado la línea central y las barreras aparejadas su aproximación será desde la popa aproximación estándar de portaaviones, llame a la bola cuando tenga copia visual que LS o la terminología familiar trajo a Jack de vuelta a sus días en la marina debo informarle que el porteador no tiene gancho obviamente y su velocidad
De pérdida es de aproximadamente 50 nudos, llegaré más lento de lo que está acostumbrado, entendido Papa Charlie 6, estamos listos cuando usted lo esté. Jack alineó su aproximación, años de entrenamiento tomando el control a pesar de la década y media desde su último aterrizaje en portaaviones. El pequeño avión de arbustos estaba muy lejos de un Fa-18, pero los principios seguían siendo los mismos: mantenga el ángulo de aproximación adecuado, esté atento a la deriva, compense la cubierta en movimiento. Cuando comenzó su aproximación final el tiempo pareció ralentizarse. Jack podía ver la cubierta del portaaviones subiendo y bajando con las olas debajo, y detrás de ella una estela masiva agitó el océano en espuma blanca. Por delante la cubierta de vuelo se extendía como un sello postal imposiblemente pequeño. Desde este ángulo Papa Charlie 6 tiene la pelota. Jack se comunicó por radio usando la llamada tradicional que indicaba que podía ver las luces de guía de aterrizaje. Roger pelota. El oficial de aterrizaje respondió: se ve bien, ligeramente alta potencia atrás. Jack redujo la potencia manteniendo la vista fija en la cubierta. Su pequeño avión respondió maravillosamente, estableciéndose en la trayectoria de descenso adecuada. El portaaviones se hizo más grande en su parabrisas, la cubierta subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. En curso, se ve bien, espera lo que tienes. El oficial continuó, su voz profesional pero tenso. Los últimos 100 pies de la aproximación fue donde las cosas habían salido mal. Hace 15 años Jack había llegado demasiado rápido, perdió los cables y chocó con el avión de su compañero estacionado en la cubierta. La explosión resultante había matado a su amigo instantáneamente. Esta vez no. Jack se concentró por completo en la cubierta en movimiento, cronometrando su touchdown para cuando el portaaviones estuviera nivelado en su ciclo de cabeceo. El avión disminuyó la velocidad casi a la que las alas perderían sustentación, luchando por mantenerse en el aire turbulento. Sobre la cubierta constante, el oficial de aterrizaje instruyó a Jack: apagó la potencia por completo. Justo cuando su avión cruzó la popa del portaaviones, la pequeña avioneta cayó sobre la cubierta con un golpe sólido. Sus neumáticos chirriaron al impactar. Ahora venía la parte difícil: sin gancho para atrapar los cables de acero. Jack tuvo que confiar completamente en los frenos y la hélice invertida para detenerse. Pisó los frenos con fuerza, sintiendo el sistema antibloqueo pulsando bajo su piel. Hélice invirtió el paso creando resistencia, pero la cubierta estaba mojada por el rocío del mar, proporcionando poca tracción. El avión comenzó a derrapar, su cola balanceándose hacia la izquierda mientras se desviaba por la cubierta. Jack luchó por el control, bombeando los frenos, tratando de mantener la aeronave centrada. El final de la cubierta se acercaba con una velocidad aterradora. Si no podía detenerse a tiempo, el avión se precipitaría por la proa y caería al océano. Los marineros estaban desplegando una red de barricada de última hora diseñada para atrapar aviones con tren de aterrizaje defectuoso. No estaba diseñada para esta situación, pero era la única esperanza si los frenos no podían detenerlo a tiempo. El derrape empeoró. La pequeña avioneta ahora se movía de lado, tanto como hacia adelante. Jack podía ver el borde de la cubierta asomándose, el océano azul grisáceo más allá. Con un último esfuerzo desesperado bloqueó los frenos por completo y, preparado para el impacto, el avión se estrelló contra la red de barricada con su ala derecha girando casi 180 grados antes de detenerse finalmente, su nariz colgando sobre el borde de la cubierta, su hélice todavía girando a pocos pies sobre las olas. Por un momento Jack se quedó congelado en la cabina, sus nudillos blancos en los controles, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Luego la realidad lo golpeó de nuevo. Lo había logrado de alguna manera. Aterrizaría un avión civil en un portaaviones y vivió para contarlo. Cubierta. Las tripulaciones corrían hacia él, algunas con extintores, otros con cadenas de amarre. Jack apagó el motor y obligó a sus manos temblorosas a desabrochar su arnés. No había tiempo para maravillarse de lo que acababa de lograr. 4 vidas aún pendían de un hilo mientras empujaba la puerta de la cabina. Una figura familiar se acercó, un hombre con el uniforme caqui de un oficial naval, hojas de roble plateadas en su cuello, el oficial ejecutivo del portaaviones. La respiración de Jack se quedó atrapada en su garganta. Comandante Mike Harding, el mejor amigo de su compañero, el hombre que testificó en su contra en la investigación. El rostro de Harding era una máscara ilegible mientras vio a Jack bajar del maletero que los rodeaba. La tripulación de cubierta aseguró el avión con cadenas para evitar que se deslizara por el borde si el portaaviones se inclinaba de nuevo. Tanner Harding dijo que su voz se escuchaba por encima del viento y el ruido de la cubierta. No has perdido tu brillo para lo dramático ya. Veo. Jack ignoró el comentario yendo directamente al asunto. Hay una familia en una balsa salvavidas en estas coordenadas.
Sacó un trozo de papel de su bolsillo con la posición escrita: 2 adultos, 2 niños vistos con vida por última vez hace 40 minutos. Las condiciones del se deterioran rápidamente. Harding tomó el papel mirándolo y luego volvió a mirar a Jack. Y volaste a través de una tormenta y aterrizaste un avión civil en mi portaaviones para decirme esto. Su radio murió a mitad de la transmisión. Los vi, pero no pude ayudar directamente. Tus hilos son su única esperanza. Jack sostuvo la mirada de Harding. Directamente podemos ajustar viejas cuentas más tarde, comandante. Ahora mismo esos niños necesitan ayuda. Algo cambió en la expresión de Harding, un respeto a regañadientes tal vez, o simplemente un reconocimiento del deber. Se giró y gritó órdenes a un oficial cercano. En cuestión de momentos, los altavoces masivos del portaaviones anunciaban el lanzamiento del helicóptero. Preparativos para el lanzamiento. Si estás mintiendo sobre esto, Tanner. Harding dejó la amenaza sin terminar. No soy Jack, dijo. Simplemente Harding asintió una vez y luego le hizo un gesto a Jack para que lo siguiera hacia la superestructura de la isla que se elevaba desde la cubierta. El capitán quiere verte. No lo haría esperar. Mientras caminaban, Jack miró hacia atrás a su pequeño avión, ahora asegurado pero aún precariamente posicionado, con su nariz sobre el borde como su piloto. La robusta aeronave había sido llevada a sus límites absolutos hoy, y como su piloto de alguna manera había sobrevivido. El capitán Reeves no estaba contento. Ese fue el aterrizaje más imprudente que he presenciado en 30 años de aviación naval, dijo mirando a Jack al otro lado del escritorio. En su cabina se pusiste en peligro mi barco, mi tripulación y a ti mismo con ese truco. Jack se mantuvo firme. Viejos hábitos resurgiendo a pesar de los años fuera de la marina. Sí, señor. Dañaste la barricada del lado de babor. Raspaste pintura de mi cubierta y asustaste por 10 años de la vida de mi jefe aéreo. La expresión del capitán permaneció severa. Pero algo más. Parpadeó en sus ojos. También ejecutaste un aterrizaje aparentemente imposible en condiciones que desafiarían los mejores pilotos en aeronaves especialmente diseñadas. Jack no dijo nada, esperando. El helicóptero de rescate está en el aire. Reeves continuó: llegarán a tus coordenadas en aproximadamente 20 minutos. Si encuentran sobrevivientes serás un héroe. Si no, dejó la alternativa sin decir. Los minutos que siguieron fueron algunos de los más largos de la vida de Jack. Fue escoltado al centro de información de combate del portaaviones, donde podía escuchar las comunicaciones de radio del helicóptero de rescate. El comandante Harding estaba cerca, su rostro tenso mientras escuchaban el progreso de la búsqueda. Visual negativo. En las coordenadas primarias, informó el piloto del helicóptero después de lo que pareció una eternidad. Expandiendo el patrón de búsqueda, el corazón de Jack se hundió. La balsa salvavidas se había ido demasiado lejos, se había volcado en las enormes olas. ¿Lo había arriesgado todo por nada? Espere, la voz del piloto volvió a sonar, más urgente ahora. Tengo un avistamiento de Bengala, 2 aproximadamente a media milla de las coordenadas originales. Moviéndose para investigar, la tensión en el CIC era palpable. Oficiales y personal alistado habían pausado sus tareas para escuchar la confirmación visual. Tengo la balsa salvavidas. 4 sobrevivientes visibles, todos moviéndose, comenzando las operaciones de rescate. Una ovación estalló espontáneamente en el CIC, silenciado rápidamente por los oficiales, pero aún así contándolo, Jack sintió una ola de alivio tan profunda que sus rodillas casi se doblaron. Harding lo estaba observando, su expresión compleja. Lo hiciste, Tanner, en realidad lo hiciste. La siguiente hora pasó en un borrón. El helicóptero informó la extracción exitosa de los 4 sobrevivientes, los padres y sus 2 hijos de 16 y 8 años. Sufrían de exposición y deshidratación, pero se recuperarían por completo. Su yate había chocado contra un arrecife sin marcar durante la aproximación inicial de la tormenta, hiriendo agua tan rápido que apenas tuvieron tiempo de desplegar la balsa salvavidas antes de que se hundiera. Sin la intervención de Jack, habrían muerto en cuestión de horas cuando el helicóptero regresó al portaaviones. Jack se quedó en la cubierta de vuelo observando cómo ayudaban a la familia a entrar para recibir atención médica. La adolescente, envuelta en una manta de emergencia de aluminio, levantó la vista cuando pasó junto a él. «Nos encontraste», dijo su voz, hora pero clara en toda esa agua. «¿Cómo nos encontraste?» Jack logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo hago mi trabajo».
El niño que caminaba detrás de su hermana se separó del médico. Corman lo guiaba y corrió hacia Jack, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura en un abrazo feroz. Mamá dijo que nadie escucharía nuestra radio, dijo el niño. Mirando hacia Jack con una expresión de puro asombro, pero lo hiciste. Jack palmeó torpemente el hombro del niño abrumado por una emoción que no podía nombrar. Te escuché, ahora ve con los médicos, está bien. Te cuidarán bien. Mientras la familia era conducida adentro, el capitán Reeves se acercó a Jack, el comandante Harding a su lado. El señor Tanner, el capitán, dijo formalmente, parece que le debemos nuestra gratitud. La familia está estable y debería recuperarse por completo. Jack asintió repentinamente, exhausto mientras la adrenalina se drenaba de su sistema. Gracias por autorizar el rescate, capitán. En cuanto a su aeronave, Reeves continuó mirando hacia el maletero. Todavía cadena a la cubierta. Nuestra evaluación es que puede volar una vez que el clima mejore. Daños menores en el ala derecha, pero nada crítico. Aprecio eso, señor Harding. Dio un paso al frente, su expresión solemne. Tanner, te debo una disculpa. Lo que hiciste hoy, Chris habría estado orgulloso. Chris, compañero de ala de Jack, el mejor amigo de Harding. El nombre golpeó a Jack como un golpe físico. No lo hice por reconocimiento, dijo Jack en voz baja. Lo sé, Harding respondió, que es exactamente por eso. Chris habría estado orgulloso. Esa noche Jack estaba dado el nacimiento de un pequeño oficial. Para descansar por primera vez en 15 años, durmió en un portaaviones en el mar, el mismo portaaviones donde había terminado su carrera en la Marina, pero por primera vez en mucho tiempo durmió sin pesadillas. A la mañana siguiente las condiciones climáticas habían mejorado significativamente. Jack preparó su avión para la partida de cruz, ayudando con el reabastecimiento de combustible y una rápida inspección del ala dañada. Mientras completaba sus controles previos al vuelo, un joven ensign se acercó con un pequeño paquete. Señor, la familia Carson me pidió que le diera esto antes de irse. Jack aceptó el paquete con un gesto de agradecimiento. Dentro había un dibujo de un niño, la pequeña aeronave posada en la cubierta del portaaviones, hecha con crayón con detalles impresionantes para un niño de 8 años. Debajo, con letras cuidadosas, nuestro Hawk. Jack estudió el dibujo durante un largo momento, luego lo dobló con cuidado y lo metió en el bolsillo de su chaqueta de vuelo cerca de su corazón. El despegue del portaaviones fue mucho menos dramático que el aterrizaje había sido, con la asistencia de cruz de cubierta y el barco girando para crear condiciones óptimas de viento. El avión de arbustos despegó suavemente, ganando altitud rápidamente. Mientras Jack se alejaba del valiente, bajó la mirada hacia la enorme nave que había aparecido en sus pesadillas durante una muerte y media. Siempre sería el lugar donde había perdido a su compañero, pero ahora también era el lugar donde había ayudado a salvar 4 vidas inocentes. Algunas cargas no se podían dejar, solo se podían llevar de manera diferente. Jack había estado cargando su culpa como una piedra alrededor de su cuello, arrastrándolo hacia abajo. Tal vez ahora podría llevarla como un recordatorio. Un recordatorio de que los fracasos pasados no dictan decisiones futuras. Una semana después, Jack estaba de vuelta en su ruta habitual, saltando de isla en isla por el Pacífico. Si los otros pilotos de Pacific Islander Services hubieran escuchado rumores sobre su aventura, fueron lo suficientemente profesionales como para no mencionarlo directamente. Rico, el mecánico, había silbado apreciativamente al ala reparada, pero no hizo preguntas más allá de las necesarias para el mantenimiento en la cabina. Jack había pegado el dibujo del niño en su panel de instrumentos, no de manera prominente, solo en el borde de su visión periférica, un recordatorio de por qué volaba. Mientras se acercaba a la isla de Tamatoa, podía ver la multitud habitual de niños reuniéndose cerca de la pista de aterrizaje. Entre ellos, sabía que estaría Cale esperando su chocolate. Como prometió, Jack sonrió mientras comenzaba su descenso. Había traído suficiente para todos esta vez. El robusto avión de monte se posó en la pista de tierra con su gracia habitual, levantando una pequeña nube de polvo. Solo otra rutina. Aterrizaje para una aeronave diseñada para tocar tierra en casi cualquier lugar, incluida, como resultó, la cubierta de un portaaviones en medio del Océano Pacífico. Jack Hawk Tanner nunca se consideraría un héroe, solo era un piloto, que escuchó una llamada y la respondió, que enfrentó su pasado porque 4 extraños lo necesitaban, pero para un niño en algún lugar del vasto Pacífico, ahora a salvo en casa con su familia, Jack era exactamente eso,
Un héroe que apareció de la tormenta cuando toda esperanza parecía perdida y para un hombre que había pasado 15 años huyendo de su pasado. Eso fue más que suficiente. Redención para toda la vida. Me encanta esta historia. Presiona el botón me gusta y suscríbete al canal para ver más. No olvides ver el video que está actualmente en tu pantalla. No querrás perdértelo. Nos vemos en el próximo.